Buenos días. Soy Félix, soy el monitor de costura de los chicos. Pues mira, ahora mismo estamos trabajando con diferentes patrones para lo que es el desfile. ¿Qué desfile? Vamos a hacer un desfile para final de curso donde vamos a presentar diferentes prendas que ya hemos hecho con anterioridad aquí. La idea es que ellos tengan por lo menos una iniciación a algunas cosas cuando se incorporen al mercado laboral. En este caso, pues la costura es una labor que ellos tienen aprendida y por ahí podrían entrar dentro del mercado laboral. Igual que tenemos con los talleres de carpintería o como tenemos con el taller de agricultura. De eso se trata, de que ellos por lo menos tengan un medio por donde ellos puedan subsistir. Pepe Hernández, padre Pepe. Estamos en un municipio de Tenerife, que es la capital, Santa Cruz, pero estamos en el barrio de Añasa. Correcto. Barrio de Añasa, un emplazamiento desde hace muchísimos años, la expansión de la capital, y bueno, todos los barrios aquí tienen una iglesia. ¿Desde cuándo, yo te tuteo? Sí, por supuesto. Padre Pepe. Por supuesto. ¿Desde cuándo eres sacerdote? Bueno, pues voy a hacer en julio 32 años, ¿vale? ¿Aquí? No. Como sacerdote. Como sacerdote. Y en Vale. el barrio de Añaza voy a hacer 18 años. Vale. Y cuando llegaste aquí, ¿al momentito entendiste que había una necesidad o Vale. eso venía ya? Bueno, el barrio ya le acompañaba unos determinados adjetivos. Cuando me nombraron barrio de Añaza, pues había sobre el barrio bastantes estigmas, de que Sí. era un barrio con una situación social controvertida. Viviendas sociales, Vale, expansión social. efectivamente, tal. entonces era bastante fácil detectar que en el barrio habían bastantes situaciones de carencia, ¿no? Y eso, bueno, pues primero fue a través de intentar abrir las puertas de la iglesia a la gente que quisiera participar y después también fue acercándonos un poco a ir conociendo la vida de la gente, visitando y O sea, hablando con la ellos. obra social estaba enfocada a la gente de aquí. Correcto. A la gente que, Correcto, a la vimos- que las administraciones le buscaron un hogar, una casa. Entre otras cosas, no Vale. solo eso, sino también un futuro vinculado a la formación, porque había muy poca o escasa formación, un futuro vinculado al tema de laboral, un futuro vinculado al tema de cómo colaborar con la familia, porque siempre digo que desgraciadamente la pobreza no tiene un rostro, sino que tiene muchos rostros, ¿no? No solo es la ausencia de bienes materiales, sino también a veces pues la ausencia de todo lo que tiene que ver pues bueno con el desarrollo humano, con la parte educativa, con el ambiente socioeconómico que te envuelve. Entonces bueno, pues aquí confluían bastantes características. Este sofá es un sofá más de los salones parroquiales. De los salones parroquiales, no es un atrexo que nos hayamos traído. No. Estos chicos de atrás, los chicos, no son un atrexo, están estudiando. Están estudian estudiando, aquí. son parte. Es capilla también esto, ¿no? Lo fue en Lo su fue. momento, porque la iglesia está arriba. Arriba. Entonces esto es las dependencias parroquiales que se usan para muchísimas cosas. Estamos en un entorno normal, diario. Totalmente. Los chicos están estudiando. Los chicos están estudiando porque esta tarde ellos son de los que están en las clases de cocina, Vale. que también ustedes han podido ver algo, y esta tarde, a partir de las 2 hasta las 8 de la tarde, están en su formación específica. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Bemba. ¿Tú trabajas aquí ya? Ah, sí, claro. ¿Cuánto llevas en España? Solamente 9 meses. Ah, Sí. ¿y te formaste aquí en esta cocina? ¿Estudiaste aquí en la cocina? Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo ha sido tu vida estos 9 meses? Cuéntame. En 9 meses de mi vida me siento bien, de verdad. Me siento bien y muy alegre también. ¿Sabes? ¿Te gusta la cocina? Sí, me gusta mucho. Llevo aquí 11 meses, casi 11. un año. ¿Sabías algo de español o lo has aprendido aquí? Yo lo he aprendido aquí. Cuando estar ahí, aprovecho el tiempo para hablar con la gente, ¿sabes? ¿Te gusta la cocina? Muchísimo, me gusta muchísimo. A mí siempre me gustaría estudiar cosas nuevas de mi vida. ¿Quieres quedarte en España? Sí, quiero quedar aquí para cumplir mis sueños, para tener una mejor vida también, para trabajar y ayudar a mi familia.
Pero hay un momento, Pepe, en el que cambia los destinatarios de las ayudas. Aunque hay ayudas para todo el mundo, la Iglesia se vuelca con todo el mundo, hay más necesidad, y es desde el punto de vista de los inmigrantes. Estos chicos de aquí que están estudiando ahora, como otros que hemos visto en las cocinas y demás, muchos son menores de edad. No, los que nosotros tenemos son todos mayores de edad. Estos ya son mayores de edad. Mayores de edad. Vale, los menores de edad están tutelados por el gobierno, efectivamente, en los centros de acogida. Efectivamente, nosotros entramos justo a dar respuestas donde está resultando ahora enormemente complicado. ¿Por qué? Porque cuando los chicos llegan a los 18 años se ven en una situación normalmente de desamparo y abocados muchos de ellos a vivir en la calle. Pepe, ustedes montan cocinas, montan carpintería, montan sastrería, correcto, ¿no? Confección, hay bar, servicio de bares y tal, pero cierras el círculo. Correcto. Que es una forma de autofinanciarse. Correcto. Por ejemplo, ¿la cocina cómo lo hacen? Mira, hace años, cuando llegamos al barrio, vimos que una de las necesidades importantes era intentar ir generando oportunidades de formación para la gente del barrio. Y vimos que la gente joven en el sector primario pues podían encontrar empleo. Eso fue lo que nos llevó a proponer la idea de hacer un aula de cocina que pudiéramos homologar y que diera formación a través de los cursos del Servicio Canario de Empleo para este tema que era una demanda social en Canarias muy importante. Entonces, este proyecto lleva caminando ya bastantes años. Además, ha sido un proyecto para nosotros muy querido porque hemos podido constituir un catering que da servicio a muchas entidades públicas y privadas, que además nos ayuda, es de las muy pocas actividades económicas que tiene la Fundación propia y que nos ayuda también a sostener a los proyectos sociales que tenemos. Sí. Cuando en enero de 2020 empieza el fenómeno migratorio tan fuertemente en Canarias, nosotros nos planteamos empezar a hacer acogida de chicos. 2020 porque coincide con ustedes aquí. ¿Por qué? No, 2020 porque fue, siempre lo cuento como anécdota, porque es que fue así, un día de Reyes, del 6 de enero del año 2020, por eso me ha quedado tan grabado. Ya. Yo iba a mi parroquia de los Gladiolos, está el albergue municipal, está allí al lado de la parroquia de los Gladiolos, está dentro de lo que es la parroquia, en el territorio que le pertenecería a la parroquia, y había un grupo como de 20 chicos en un césped por fuera allí echado. Entonces eran muy jovencitos, los acababan de sacar mayoritariamente del CIES, del centro de internamiento, ¿vale? Porque ya habían cumplido un tiempo allí y les habían dicho que se buscaran la vida, ¿vale? Entonces les habían dicho que había un albergue municipal donde podían ir. Entonces de repente llegaron estos chicos, yo iba en el coche, los vi y bueno, pues ahí me paré, pues mi naturaleza pues probablemente me invitó a eso, me paré y ahí empecé a conocer sus historias que estaban en la calle y automáticamente les invité y ahí empezó la aventura de hasta ahora y empezamos con 15, 20 chicos, no sé, han pasado por la fundación probablemente cerca de 500 chicos y ahora tenemos residencial con nosotros 94. ¿Cuándo te ordenaste sacerdote? ¿Qué edad tenías? Tenía 26 años. En el 93. O sea, ya eres una persona formada, ¿no? Sí. Yeah. Yo vengo de experiencia también siempre de grupos, yo soy del norte, de Ico de los Vinos, y siempre he estado muy vinculado también al movimiento asociativo, porque en la parroquia en la que estábamos hacían muchas cosas. Hola chicos, pasen. Sin problema. Venga, pasen. Sin problema. Por Estos ahí. Son de los chicos que están estudiando cocina. Hola. Y que hoy estaban ahí echando una mano y que, bueno, pues ahora están aquí hasta la 1 para poder almorzar y después irse a su formación. Vale. Acomódense. Claro. No hay problema. Mira, bueno, ya... Entonces vengo de una tradición o de una formación desde muy jovencito de estar con grupos, de hacer actividades, entonces todo eso me ha sido muy útil después en mi vida adulta. Que se acomoden significa que con silencio. Exacto. Con silencio. Chicos, levanta la silla. Arrastramos la silla. El más grande. Mira, pero ¿tú te metes a sacerdote porque tu inquietud era la de la ayuda principalmente o porque tenías la llamada de Dios? A ver, la llamada de Dios no es un ente abstracto. Cuidado que no nos hemos puesto aquí ninguna... Yo no me he puesto ninguna barrera. No, yo tampoco, por eso... Vale. Sí, cuando yo digo la llamada de Dios para mí no es un ente abstracto. La llamada de Dios se produce en probablemente un trabajo interior y al mismo tiempo en la realidad en la que te envuelve. Entonces yo me sentía muy atraído por el tema de ayudar a la gente, de estar con la gente y demás y tal. Y además iba creciendo en mí pues una espiritualidad muy vinculada a la persona de Jesús de Nazaret, que para mí ha sido mi referente y mi inspirador. Con lo cual pues todo eso fue
lo que fue configurando mi vocación con un talante, yo creo, bastante sensible hacia lo social. Sí, se nota cuando entras aquí. Tú decías 2020, pero la crisis migratoria, vivida en Canarias, que yo viví en primer plano, fue por el sur de Tenerife en 2016, ¿no? Correcto. Y ahí vino más de 30.000 personas, vinieron en pateras, ¿no? En cayucos. Exacto. Antes les llamamos pateras hasta que aprendimos a decir cayucos, ¿no? Cayucos, que eran barcos de pesca. Correcto. Estos chicos, ¿por qué llegan a Canarias? Cuando tú hablas con ellos, los primeros, ¿por qué ustedes están en España? ¿O por cómo han llegado pues aquí? yo digo en estos dos efectos muy curiosos. El desarrollo tecnológico en África ha supuesto que ellos tengan móviles en sus países. Y el móvil se ha convertido en una ventana hacia el mundo. Entonces, hay dos efectos muy curiosos. Uno, que ellos ven cómo vive la gente en otras partes del mundo. ¿Eso te cuentan? Eso me cuentan. Y la otra también es que los que migran, ¿vale?, ven rápidamente que cuando encuentran una estabilidad en el país que les recibe, su familia empieza a mejorar en origen. Con lo cual, si su familia empieza a mejorar en origen, automáticamente eso se convierte en una esperanza y en un reclamo para muchos de ellos. Yo también quiero hacer esto por mi familia, ¿vale? Entonces sorprende mucho al principio. Yo siempre les pregunto algo que para mí era muy básico y era: ¿ustedes no tienen miedo? Bueno, lo podrían contar ellos mejor que yo, ¿no? Pero ¿ustedes no tienen miedo? Y me admiraba un poco, si es la voluntad de Alá que yo llegue y que sea eso, yo tengo que intentarlo, ¿vale? Entonces también es verdad que muchos vienen del mundo de la pesca. Senegal es un tema que está pero también Mali, que no tiene a lo mejor tanta realidad de la pesca, o de otros países, y yo creo que el reclamo es, sin lugar a dudas, el tener una vida mejor. Ya. Y poder ayudar a los Yo cuando he suyos. tenido oportunidad de hablar con algún chiquito de estos, que hay un centro aquí, hay centros de... no son centros de retención, son centros de alojamiento temporal de migrantes cuando vienen las raíces, que eran antiguos acuartelamientos, que ha adaptado el Ministerio para que la gente pueda vivir, ¿no? Cuando he hablado con ellos, he tenido la oportunidad, porque se mueven por la ciudad y hacen dedo, y yo me coincidía en el trayecto, preguntaba: ¿qué trabajabas? De pesca. ¿Y por qué estás aquí? Porque ya no había pesca. Ellos me contaban que había grandes barcos pescando. Nodriza, correcto, en aguas internacionales. Barcos nodriza, cuidado con lo que digas, porque algunos asemeja a barcos nodriza con que vienen los nodrizas por ahí y dejan las pateras. No. Porque ese es otro mito. Vale, no, sin lugar a dudas. No, barcos rastreros. O barcos de arrastre, ¿no? Exactamente. De arrastre. Que a no sé cuántas millas son aguas internacionales y que permiten pescar unas cantidades ingentes, y han vaciado pues lo que son los caladeros habituales en los que ellos pescaban. Sí, eso es otro tema. La pesca era una fuente de riqueza muy importante en Senegal, y ahora es verdad que ellos mismos lo dicen, que realmente cuesta volver a pescar con esa abundancia. Tú cuando hablas con ellos, porque claro, tienes una oportunidad de que por aquí pasan muchos chicos. Ahora hablaremos de lo que haces aquí, ¿no? Vale. Pero sí me gustaría que es uno de los propósitos de este programa, es responder algunas preguntas que para mí están respondidas, pero para mucha gente que ya sabes lo fácil que es situar la mentira. Ahora le llamamos bulo, se llama en inglés fake news y demás, ¿no? Pero es muy fácil situar la mentira. La mentira es muy fácil de vender. A mí me gustaría hacer un programa de mentiras, lleno de mentiras, porque entonces seguramente tendría lo que se llama muchos clickbait, tendría muchas entradas, tendría más clientes, ganaría mucho dinero. Lo he visto ahora, recientemente lo hemos visto en Valencia, ¿no? Cómo se gana dinero fácilmente, mintiendo, incluso a través de programas de la tele que antes hablaban de los ovnis, pero debe ser que los ovnis ya no secuestran a nadie, no abducen a nadie, y ya entonces hay que hablar de otro tipo de cosas. Pero bueno, independientemente de eso, ahora te preguntaré eso: ¿cómo digieres el tema de la mentira cuando tú estás con la verdad, cuando tú estás hablando en primera persona con la gente, cuando estás hablando con chavales que te dice yo me subo a una patera? Y tú, cuando oyes cosas de la calle, ahí era el sentido de mi pregunta, todas estas mentiras, todos estos bulos, que para ti igual o no lo eran, le has preguntado a algún chico: oye, ¿esto que dice en la prensa? Claro. ¿Esto que dice la gente, que hay barcos nodrizas, que viene un barco lleno de cayucos y los lanzan en medio del mar? ¿Eso es así? No, ni de broma. No, pueda haber alguna experiencia aislada, no lo sé, pero que no es el denominador común de cómo estos chicos se organizan y de cómo llegan hasta aquí, eso tenlo claro. De hecho, otro bulo que hay que tratar de desmentir continuamente es que normalmente el que organiza el viaje no viene en el viaje. Eso sí. Y por eso es muy duro tener que después aceptar como cuando llegan aquí les detienen, a veces en condiciones
y que Dios me perdone, a veces no muy correctas de cómo se hacen esas detenciones, si no hablan el idioma. Yo no sé qué capacidad tienen quienes les examinan, de la policía o de quien sea, para tener ese discurso bien armado, para que ellos puedan tener los datos suficientes para decir que tal persona es el capitán de esa patera o de ese cayuco y demás, y nos encontramos a un montón de chicos que es verdad que algunos vienen del mundo de la pesca y que son facilitadores en el barco. ¿Por qué? Porque evidentemente es una cuestión de supervivencia y no va a estar una persona pilotando un barco cuando él no es el capitán. Entonces muchas veces se relevan entre los que pescan, se relevan entre los que ayudan con la comida para poder traer el barco hasta adelante. Entonces es muy triste muchas veces cómo encima tratamos de no sé, estigmatizar y criminalizar a una persona que sencillamente ha salido buscando una oportunidad para él y para los suyos, ¿no? Yo entiendo que están las leyes y demás y tal, pero no nos podemos fiar de que cuando llega un barco, de repente preguntemos a los que tienen el barco, ¿quién conducía el barco? Ah, fulanito. Ya porque conducía el barco es el responsable. ¿Cuánto tiempo conducía ese chico el barco? A lo mejor ese chico fue el que tuvo el mayor gesto de humanidad, que viendo cómo iba la situación, dice, oye, yo sé conducir, yo ofrezco mi saber para que todos podamos llegar, ¿sabes? Entonces me parece que a veces hay una comprensión de la legalidad tan restrictiva, tan deshumanizadora, que no nos ponemos en lo que esta gente ha tenido que pasar para llegar hasta aquí. O sea, tenemos gente en la cárcel inocentes. Absolutamente. Absolutamente, convencidísimo. Patrones de la patera que llamamos. Patrones que no, seguramente no eran patrones no, en el sentido de que... No es el organizador, no es el mafioso. Claro, no, es uno del grupo que iba en el barco y que probablemente ante la travesía, los días, pues se habrán ayudado unos con otros, ¿vale? No sé si alguno incluso le habrán dicho, mira, te doy el viaje a ti gratis si con el GPS tú tiras para adelante con el barco, ¿entiendes? Bueno, puede que haya algo de esto, vale, pero... A ver, que no es el que se queda con todo el dinero. Ese es un debate que no se ha abierto en la sociedad. Claro que no se ha abierto, porque tampoco es un debate que interesa y necesitamos culpabilizar, porque en el fondo también eso nos descarga un poco nuestra propia conciencia. Hay que buscar algún responsable de lo que está pasando. Y a veces ir a las raíces de estos problemas toca las conciencias. Y eso a veces pues es un poco incómodo. Cuando se habla de mafias, sí las hay. Hombre, claro, evidentemente. Pero no se meten en la patera. Hombre, a ver... ellos pagan antes de montarse en el barco, ellos no pagan cuando llegan al destino. ¿Qué te dicen que pagan, Pepe? Depende, hay chicos que han pagado, cuando la distancia es más corta pagan más. Por ejemplo, los que vienen desde Marruecos, llegan en lanchas motoras de estas de goma, con 2 motores y llegan en un día o en 2 días, se pueden pagar entre 1.000, 2.000 hasta 3.000 euros. En cambio, los que vienen de más lejos, habitualmente está entre 600, 500, 600, hasta 1.000 y poco euros. Eso es un poco en lo que se mueve. Pero tenemos casos de algunos chicos, no voy a nombrarlos porque algunos están aquí, por ejemplo, que para que nos demos cuenta de la dimensión de este problema, que va caminando por la playa, ve que va a salir un cayuco y tal como iba, se echa a correr y se mete dentro de la patera. Y los demás pues lo acogen, no se les ocurre tirarlo por la borda. Y así han venido, más de los que nos imaginamos también. O sea, qué desesperación tiene que tener una persona para ver que un barco que ni conoce a nadie de los que va ahí, oye, si tiene un hueco, pues ahí se mete. Tenemos la experiencia de chicos que han vivido, como algunos, pues no han soportado el viaje y se han lanzado por la borda. Tenemos el testimonio de un chico maravilloso que estuvo con nosotros, que perdió a su mujer y a su bebé. Tenemos el testimonio de gente de que bebían agua salada y llegaron trastornados porque evidentemente eso ocasionó un daño psíquico importante. Y tenemos unas pruebas de heroísmo, de lo que han compartido, de cómo se han ayudado para llegar juntos hasta aquí, que vamos, que yo a veces... ¿Cuál es? Yo sé cómo funciona esto, desde el punto de vista de la publicidad y del marketing, y lo tenemos desde la época de Adolf Hitler, ¿no? Cómo había que convertir a los judíos en ratas, porque cuando mataban una rata, entonces eso no había dolor, ¿no? No había persona. Y la propaganda ahora mismo es deshumanizar al humano. Claro. Eso es tremendo. Y si tú deshumanizas al humano, da igual cuántos cayucos se hundan. Claro, porque cosificas la situación. Y una vez que cosificas una situación, arrancas toda capacidad de vincularlo a la dignidad y a la humanidad. Y después también es verdad que yo muchas veces la sensación que tengo es que, a pesar de que vemos las noticias, a pesar de que a veces los vemos por la calle, es como si lo viéramos a veces en el escaparate.
irremediablemente, hasta que tú no conoces a una persona, le pones historia, le pones nombre, conoces cómo es esa persona, en el fondo siempre hay una distancia que nos protege en cuanto a esa sensación que a veces tenemos, es que nos invaden, es que nos vienen a quitar el trabajo, es decir, todas esas falsas noticias que están contrastadísimas permanentemente. Yo tengo un chico que tiene papeles y a los 3 o 4 días está trabajando, porque en el sector de la agricultura, en el sector de la hostelería, en el sector de la construcción, en un montón de sectores del sector primario, hace falta mano de obra. Y también hay que decir, con cariño, pero también con verdad, que a veces ese tipo de trabajo no los quiere la gente de aquí, porque son muy duros. Entonces, caramba, para que nos resuelvan lo que a nosotros nos beneficia, nos viene bien, bienvenido sea, porque además están en un lugar donde normalmente se visibiliza muy poco, pero para reconocer los derechos y la dignidad de esta persona, qué calvario tenemos que sufrir de tiempo, porque nuestras leyes imposibilitan que estas personas que ya están aquí, que van a sumar segurísimo, porque no vienen a delinquir, no vienen a quitarnos nada, sino todo lo contrario. O sea, a mí me encanta oír cuando oigo a la fiscal del Tribunal de Justicia de Canarias, como dice que con los datos en la mano no podemos decir que haya aumentado la delincuencia en Canarias por el tema de la migración. Señores, esto hay que decirlo, ¿sabe? Porque después la sensación que uno tiene es que poco más o menos que vivimos una situación de incertidumbre con unos discursos muy radicalizados que no nos ayudan a una convivencia pacífica. Y yo creo que en este momento de historia que estamos viviendo, en un panorama internacional o mundial, por lo menos paradójico, no sé, desconcertante. Absolutamente preocupante. Preocupante en muchos factores. Señores, no vamos a echar más leña, no vamos a sumarnos a todo aquello que desnaturaliza la dignidad de la persona. Es que estamos hablando de una cuestión de dignidad de personas. Yeah. Y yo digo siempre también un poco en este sentido, hago siempre misma la reflexión, le digo, cuando tenemos a un experto o un jugador de baloncesto, de fútbol, no sé, un actor, gente tal, ahí no nos preocupa tanto el color de la piel, sí, ¿vale? Viene, sí. Entonces, a veces esta doble moralidad, esta doble hipocresía, ¿sabes? Decir, a ver, señores, que el color de la piel es sencillamente un accidente de la naturaleza, en el sentido de que da igual el color que tengas de la piel, si es que sí. Eso no determina absolutamente nada, como el sexo, sí. Como la religión, como cualquier otra cosa. Yo tengo una teoría. Cuando tú votas al fascismo, votas a la mentira, votas a los bulos, cuando votas eso, primero porque te lo crees, ¿no? Obviamente. Y sobre todo, segundo, porque te estás comprando un billete en un camarote de lujo del Titanic. Bueno, mira, no habías pensado lo del camarote de lujo de Titanic, pero sí. Es gráfico, la verdad. Yo claro. en ese sentido... Al final el Titanic acabó como acabó. Ya, yo en ese sentido muchas veces digo de forma paradójica también que lo que no nos llega por psicología nos va a llegar por biología, ya. ¿Sabes? Porque ahora mismo... cuidar de nuestros mayores. Vemos muchas veces las necesidades que tenemos en las residencias, en los mayores que cada vez tienen una vida más larga, pero necesitan cuidados, ¿vale? ¿En quién va a atender? Pues muchas cosas de los servicios que necesitamos, desde la limpieza, claro. Desde la mano de obra en el sector agrícola, en la construcción y demás. Es que el movimiento migratorio es un movimiento económico. Quiero decir, la gente se mueve para no morirse de hambre, la Correcto. Gente se mueve para trabajar. ¿Qué hicimos nosotros? Claro. No hace tropecientos mil años, mis padres emigraron. El movimiento migratorio no es la estupidez esta de nos están colonizando poco a poco. Exacto. Porque nos van a racializar, que por cierto el mestizaje es muy bueno. A poco que hables, lo hemos hablado en este programa, ya sea con genetistas o con antropólogos o con geógrafos, en Canarias precisamente no somos una raza aria. Somos bastardos, somos el resultado de la mezcla y de la colonización de otros y de los africanos, etc. ¿no? Entonces es paradójico que en Canarias tengamos estas manifestaciones absurdas, que son preocupantes por muy poquitos que sean, de gente que está continuamente hablando de que nos invade quién nos invade, ¿no? Ahí yo creo... O que vienen soldados ocultos, ¿no? Ahí, Enrique, yo creo que sí que es verdad que hay que hacer una reflexión sobre el tema de las redes sociales. A mí me parece muy, muy importante. A mí me parece que es, te lo voy a decir así de duro, me parece que es una carencia de la democracia todavía. Yo también lo creo. Sí, yo entiendo y defenderé a muerte la libertad de expresión. Sí. Pero no puede ser que no haya ningún tipo de control a
insultos, vejaciones, barbaridades que se dicen alegremente y que están amparados bajo el derecho fundamental de la libertad de expresión. Sí, pero es que el artículo 20 de la Constitución española dice muy claramente cuál es ese derecho de la expresión. Todos tenemos el deber y la obligación de recibir información veraz y dar información veraz. Eso lo deja claro, ¿eh? Eso lo encapsula bastante bien, veraz. A partir de ahí, oiga, cualquier ley que se haya construido sobre la Constitución española tiene que penar la mentira. La mentira tiene una intención. Hombre, no, evidentemente, eso lo tenemos clarísimo, pero es que los propios negocios o las propias empresas que se dedican a esto tendrían que tener algún sistema, sí, un poco de control de que no se puede verter alegremente este tipo de información, este tipo de comentarios. Si es que a veces uno tiene que ver y escuchar cosas que uno dice, a ver, yo puedo entender que usted piense diferente, sí, pero exprese su diferencia con educación y sin denigrar en su... Usted puede decir, yo estoy preocupado con el tema de la migración porque no termino de comprender si esto nos beneficia o no nos beneficia. Muy bien, libre para que usted pueda expresar esa opinión. Ahora, demonizar, insultar, denigrar, no lo siento en el alma. Pero tenemos un problema global. Y es la globalización, que es buena para unas cosas y muy mala para otras. Cuando un multimillonario caprichoso es tan mega millonario que compra una red social para hacerla su capricho, y cuando esa red social hasta ese punto tenía unas fronteras que no se podían pasar, hasta el punto de que dijo, señor Donald Trump, si usted sigue mintiendo le vamos a cancelar la cuenta, porque está verificado que lo que dice usted es una mentira, ¿no? Pero un señor la compra y entonces... el algoritmo, altera el algoritmo para que la mentira se posicione en el primer lugar, ¿no? Porque hay que hacer ganar unas elecciones a un señor que ha sido condenado, etcétera, 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 y que dice, entre otras cosas, que va a salvar a las mujeres de sí mismas, ¿no? Este es el cuento de la criada, que por cierto, si alguien no lo ha leído o no ha visto la serie, que vea el cuento de la criada. Entonces nos encontramos en un momento en el que tú dices... Es una reflexión que estoy haciendo contigo. Sí, perfecto. ¿Qué es la democracia? ¿Cuál es la democracia? ¿Cuál es el coto? ¿Cuál es la frontera? La democracia, esa palabra tan gorda, tan amplia, tan grande, es sine die. Quiero decir, esto no acabará nunca. La democracia es más y más libertad. ¿Hasta qué punto? No será. ¿Qué nos tendremos que proteger de nuestra propia democracia? Mira, ¿no? El otro día no sé porque hay quien la utiliza, perdóname, sí, para crear ahora mismo el caos. Claro. Hemos visto esa democracia en Valencia para crear el caos, ¿no? El otro día escuchaba y leía también no sé en dónde, dice que estamos en un momento pues, en que cada vez parece que van tomando más fuerza las autocracias y se van poniendo más en cuestionamiento las democracias, ¿no? Y a mí, desde luego, me da mucha tristeza. ¿Por qué? Porque yo algo de lo que reivindico como cristiano, sencillamente, es el ámbito de la ley de lo comunitario. Entonces, a mí me parece que el ámbito de la ley y lo comunitario tiene mucha fuerza, a pesar de que tenga limitaciones, si aprendemos a hacer las cosas con otro sentido y de otra manera, si aprendemos a hacer las cosas con un cierto nivel de honestidad. Yo creo que nosotros tenemos capacidad, recursos, medios para saber organizarnos muchísimo mejor en muchísimos temas. Pongo como ejemplo el tema de la migración. Esto para mí es una constante que digo hacia la clase política. Le digo, señores, hay temas que tenemos que tener una visión por encima de lo que es lo propio, porque afectan a la dignidad de las personas. Es decir, pues has puesto el tema de Valencia, yo pongo el tema también de la migración. Hay temas en que tenemos que aprender a salir de la visión partidista que podamos tener cada uno, porque hace referencia a un conjunto de personas que necesitan la unidad de todos para que las cosas se hagan bien. Y no será porque no tenemos conocimiento, medios para poderlo hacer. Entonces esto es lo que yo creo que nos provoca en el fondo la tristeza. El decir, por favor, necesitamos líderes, gente con una visión de altura, con una visión de anteponer muchas veces los intereses personales o de partido, que yo comprendo que seguramente son redes muy complejas, en situaciones determinadas en las que no podemos entrar a pelearnos. Podemos pelearnos por una carretera que va para un lado o para otro, que puede tener un nivel de afectación, pero en cuestiones que tienen que ver con la dignidad de las personas, hombre, yo creo que ahí tendríamos que demostrar más nuestra capacidad de humanidad. ¿Qué fórmula utilizamos cuando alguien delante de nosotros, en nuestra cara, dice esas barbaridades de los inmigrantes, que ya sabemos nosotros que son mentiras, porque trabajamos con ellos, porque estamos con ellos?
¿Qué tipo de mayéutica hay que utilizar para decirle a una persona o para preguntarle a una persona de dónde sacas ese dato, tú crees eso, cómo va a ser? ¿Qué tenemos que hacer con esa gente? Mira, nosotros tuvimos un obispo que para mí fue muy inspirador, don Damián Iguasen, hace ya bastantes años. Wow, así que hace. Sí, sí. Y él decía una cosa que a mí siempre me gustó muchísimo, que era que creyéramos en la eficacia de los medios pobres, de los medios humildes, ¿vale? Entonces, el efecto multiplicador de lo pequeño. Entonces, yo muchas veces, por ejemplo, a los chicos les digo, huyan de cualquier tipo de pelea o conflicto, porque ustedes siempre van a tener las de perder en este momento. Es decir, hay una situación de crispación, hay una situación en la que es muy fácil entrar a la discusión y demás y tal, y yo creo que en este momento ganamos más por poner en valor las actitudes de toda la gente que está haciendo las cosas buenas, que está haciendo las cosas bien, gente que hace las cosas increíbles, gente que los conoce y que del tú a tú van cambiando la visión porque interactúan y demás. Entonces, nosotros tenemos un grupo de teatro, vamos por los colegios, procuramos que ellos participen de distintos foros. ¿Por qué? Porque nos parece que cuando entran en el contacto directo con las personas, también muchas de esas ideas se tumban. Entonces, no sé si el discurso grandilocuente o los grandes mensajes llegan en este momento. Lo que sí sé es que hay un montón de gente buenísima, de acuerdo, que no hacen ruido y que ayudan de una manera significativa para lo que te haga falta. Estamos aquí, mira a ver en qué podemos echar una mano y demás. Entonces, creo que también hay que poner en valor en los medios, que a lo mejor eso no sale tanto, que hay mucha gente buena, con la cabeza bastante bien amueblada, pero que evidentemente, como no son personas disruptivas, no dicen barbaridades ni disparates, claro, pues evidentemente claro, no es noticia. Y yo eso claro, lo quiero poner en valor, porque en mi día a día, con los recursos que tengo, sería imposible que pudiera acoger a 94 chicos si no fuera por esa bolsa de bondad de tantas personas que están detrás apoyándonos. Esa es la historia. Tú montas, cierras el círculo. Por cierto, antes... Pasa, Usman. Sí, sí, puedes pasar, puedes pasar. Puedes pasar, acomódate. Además es tu casa, no es la mía. Mira, la gente que migra es la gente joven. La gente que tiene esperanza. Sí. Y fundamentalmente porque la persona joven que migra es, a ver, dicho así un poco que no suena, es una solución de futuro para su entorno. Claro. Yo les pongo como un ejemplo esto también a veces a la gente. Cuando un chico empieza a trabajar en España, ¿vale? Ese chico paga un alquiler, ya contribuye. Ese chico va al supermercado. Ese chico, pues... paga sus impuestos, su seguridad social y demás. Ese chico quiere ser español. Y ese chico, no solo lo de ser o no español, no quieren renunciar a quienes son, eso está claro, sí, ¿vale? Porque además la idea de ellos es volver cuando sean mayores a su tierra, pero desde que empiezan a trabajar, aun siendo muy jovencitos, su visión es mandar siempre dinero para ayudar a su familia, invertir en las mejoras de su familia. Claro. Entonces, invierten en las mejoras, cuando decimos muchas veces hay que buscar soluciones en origen. Yo digo, una inmigración también bien planteada es una solución en origen. ¿Por qué? Porque ese chico está contribuyendo al bienestar de su familia, que con un poco de medios va a ayudar a que su hermano pequeño pueda estudiar en origen. Va a ayudar a que su familia a lo mejor tenga una casa más digna. Va a ayudar a que a lo mejor sus padres o su familia no entre en un estado de absoluta desprecio a veces por la vida, porque no ven ningún resultado positivo a tanto esfuerzo. Entonces, hasta en ese sentido, si fuéramos un poquito más conscientes y hasta con un sentido un poco hasta egoísta, claro, diría yo, claro, no nos damos cuenta de que ellos son la solución a esa misma realidad, visto que los grandes proyectos a veces no responden, digo, no nos damos cuenta de la riqueza que encierra la migración bien entendida. Yo voy el martes a Senegal porque nosotros tenemos un proyecto allí de un hotel escuela que estamos fabricando y bueno, gracias a administraciones públicas y privadas, y bueno, la estructura base ya va encaminada, va para adelante y demás y tal. Y la posibilidad de lo que nosotros hemos creado, que somos una organización muy pequeña, es sencillamente demostrarles a ellos y demostrarles a la gente de aquí que se pueden hacer también cosas en origen, que son pequeñas fórmulas que no van a salvar el mundo, pero supuestísimo, pero va a haber un grupo de jóvenes que van a estar allí formándose en hostelería, en fabricación de ladrillos, en formación que tiene que ver con todos los ámbitos del conocimiento necesarios para aportar al desarrollo de su propio país. Y que eso va a significar que en ese lugar esas personas probablemente en la medida que vayan consiguiendo esa formación y se vayan vinculando a áreas laborales donde puedan vivir, no van a tener ningún interés de venir a España.
Tú sabes que hay un flujo de migración constante con España. Claro. Es la migración latina. Hombre, no hablo de la inmigración irregular, no, y cuando no. la llamamos irregular es que no entra con papeles ni con pasaporte, porque aquí nadie es ilegal. Nadie es ilegal. El ser humano no es ilegal per se. Exacto. Entonces, esa es regular. ¿Y por qué es regular? Porque puede comprarse un billete. ¿Y por qué es regular? Porque hay un puente, hay un canal de seguridad, hay lo que llamamos un tránsito de seguridad. Correcto. Entra por el aeropuerto. ¿Por qué no creas un tránsito de seguridad con África? Porque los acuerdos Schengen hacen que países determinados con un visado de turista pueden entrar a nuestro país, simplemente. Pueden comprar un billete. ¿Tú puedes hacer un corredor seguro con África? No, claro, pero es que Senegal, por ejemplo... Ya no hay mafias. No habría. Claro, evidentemente. Si hubiera un acuerdo entre gobiernos y permitiera destaponar a veces los requisitos que les pone para que estos chicos puedan salir, evidentemente ninguno de ellos querría venir en patera. Ahorrarían para pagar un billete de avión. Porque probablemente un billete de avión a Senegal sale 600, que no es barato, 600 euros. Sí, pero no sale 3.000 euros. Y no sale 3.000 euros, efectivamente. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa? Y la posible condena de muerte. Que efectivamente. Pero ¿qué pasa? Que es verdad que, bueno, todavía en nuestro encaje, yo creo que nos pasa a veces como España y Portugal, que somos mellizos, ¿no? Que estamos pegados por la espalda, pero que no nos miramos nunca de frente. No, estamos de espaldas. Sí, exactamente. Y uno dice, pero si vivimos piel con piel, ¿no? Como dice el otro. Pues a veces nos pasa igual con África. Vivimos piel con piel. Yo tardo menos en llegar a Dakar que a Madrid. Sí, es cierto. ¿Entiendes? Entonces dices tú, ¿cómo es posible que hayamos vivido tan de espaldas? Yo, y lo digo por mí, hasta el año 2020 yo sabía cosas de migración y demás y tal. Pero desde luego no imaginé vivir lo que estoy viviendo. No tenía referencia de que esto podría ser de esta forma. Y a mí, desde luego, me ha cambiado la vida y la visión en muchos aspectos. ¿Ustedes por qué montan aquí, como dije antes, carpintería, sastrería? Vale, porque cuando nosotros cocina? llegamos, exacto, porque cuando nosotros llegamos al barrio había un déficit de formación con la gente joven y nos parecía que la rama técnica era la que daba posibilidades de sacar a los jóvenes adelante. ¿Qué ha pasado? Pues que el perfil ha cambiado. Los jóvenes del barrio también es verdad que han conseguido y han ido haciendo otras cosas, muchos han pasado por nosotros y están trabajando y demás y tal, y también hay un problema vinculado, pues bueno, a lo que sabemos a veces de la vida cómoda, la vida fácil que tenemos a veces en Occidente y que la gente joven a veces no está por la labor de implicarse, de sacrificarse, de superarse. Y a veces pues te encuentras con la sorpresa de que los de aquí no quieren hacer determinadas cosas y los que vienen de fuera tienen unas ganas de aprender, de implicarse, con lo cual la infraestructura que ya nosotros teníamos de base nos fue muy útil para poder ir encajando a estos chicos que iban llegando a nosotros. ¿Y cómo lo mantienes? ¿Con ayudas públicas, con mecenazgo, con aportaciones? Mira, en varias fórmulas... Yo he hablado varias veces en este programa de cerrar el círculo, que también es una forma de autofinanciación. Pues bastante apurado, porque tenemos 94 bocas que alimentar y demás. Claro. Tenemos 12 casas, que son donde viven los chicos y demás y tal. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en una parte pequeña por la ayuda pública, en eso estamos batallando, porque como decimos antes, no son ilegales, porque ilegal no es nadie, sencillamente no tienen sus papeles en orden en el país que los ha recibido, que podíamos ser más facilitadores de esa cuestión, ¿vale? Entonces, como no tienen sus papeles en orden, eso les hace invisibles ante la administración. Claro. Y entonces es muy complicado a veces encontrar ayuda para poder acompañar a estos chicos con ganas de aprender, con que podrían estar muchos de ellos escolarizados, pero es que al no tener ningún documento que pueda tener validez en Europa o en España, no los puedes incorporar, ni siquiera a un campo de fútbol. O sea, ni siquiera puedes ir a un campo de fútbol porque necesitamos un seguro de responsabilidad civil. Entonces, es muy difícil a veces todo esto, con lo cual, ¿cómo nos sustentamos? Gracias al catering que tenemos, que nos ayudan fuertemente con el tema de la alimentación de los chicos, de ahí también nos nutrimos de los socios que colaboran. El catering significa que tienes clientes a los que les sirves. Efectivamente, y de ahí se sacan unos pocos recursos que nos ayudan a mantener los proyectos que tenemos, ¿vale? Con los socios de la fundación, con algunas ayudas puntuales públicas y con algunas ayudas puntuales privadas. Ya, pero tienes que tener un respaldo, porque las ayudas públicas se cristalizan al final, te llegan cuando te llegan, ¿no? Efectivamente. Con lo cual, están ahí comprometidas, pero te llegan cuando te llegan. A veces ojalá estuvieran comprometidas en esa batalla. En esa batalla estamos. Ojalá nos podamos
sintamos que las organizaciones que estamos haciendo esto y que hemos mostrado que realmente el método funciona, que nuestros chicos cuando llegan, tienen los papeles, entran al mercado laboral, hemos podido asegurarle el proceso, porque esto es otro tema que parece una tontería, pero es que si tú no tienes una organización que te apoye y te sustente, es que un abogado tienes que pagar 600 euros para que te haga un papel, no sé cómo explicarte. Sí. Es decir, esto tiene que ser, para este tipo de personas, tienen que existir organizaciones que estén dispuestos a acompañarle, a orientarle por las dificultades propias del idioma, por las dificultades propias de lo que es el mundo jurídico. Entonces, nosotros intentamos hacer el circuito de tal manera que desde que lleguen a nosotros puedan incorporarse al mercado laboral, ¿de acuerdo? Y puedan ir ya construyendo su futuro. Pepe, una vez que se incorporan al mercado laboral, ya no están aquí. No, una vez que se incorporan al mercado laboral, siguen con nosotros un tiempo hasta que van encontrando alojamiento, porque ese es otro tema durísimo. Porque claro, muchos de estos pibes empiezan a trabajar 18, 20, 22, 24 años. ¿Quién alquila una casa a un pibe africano con esas edades? ¿No te la alquilan aquí? Exactamente. Te piden 14 nóminas, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué nos pasa? Que procuramos ir acompañándole hasta que poco a poco, pues bueno, 2 de ellos consiguen una casita, una habitación, entonces ya van adquiriendo mayor independencia. Procuramos que si llevan ya 2 años trabajando, ya ayudarles a que den el salto, para dar oportunidad a otros. Oye, hay líneas, tú decías antes, tú te vas directamente de aquí a... ¿Cómo te vas ahora? ¿A Senegal? A Senegal. Te vas directamente a Senegal. ¿Ellos por qué no cogen el mismo avión y se vienen a Tenerife? Mira, por ejemplo, ahora tenemos un chico que está en Mali. Yo he visto mucha gente de Senegal, pero con maletines. Claro, pero es que si tú vas a Senegal, cuando la gente me pregunta, digo, Dakar es una ciudad impresionante, es inmensa y demás y tal. ¿Qué es lo que no existe? El término medio. No existe clase media. Lo que existe es gente, un sector de la población muy, muy bien situado y una inmensa mayoría que sobrevive. Entonces, pues, ¿cómo se sobrevive? Pues yo creo que a veces de la economía de supervivencia, que es asegurar la comida del día, ¿vale? Entonces, pues, el que sabe de una cosa ve de otro, el que no tiene huertito, el que no pesca, el que no tal. Sí, pero quería decir, si esa misma línea aérea que va para allá, vuelve para acá. Claro. Un chaval de estos podía No, haber el avión ahorrado... casi nunca va lleno. Ya. Un chaval de estos podía haberse subido a ese avión. Y muy difícil. Podía haber entrado Muy difícil. Los chavales con los que yo he coincidido son los que ya tienen sus papeles, ¿vale? Ajá. Y ya tiene su situación regular, y entonces sí que van un mes de vacaciones, cuando tienen sus vacaciones laborales, a ver a su familia, a atenderles, a tal, y vuelven. Ya, y vuelven. Exacto. Pero para volver, o sea, para coger ese avión y para venir a Canarias, en vez de coger la patera, esa opción del avión, eso no es posible. Es que quiero entenderlo. No, tendría es que ir a muy Senegal, difícil. Tendría que ir a Senegal. Mira, tendría que ser, tienes que demostrar que tienes, decir, ¿qué pasa cuando tú quieres viajar a determinados países y te piden una visa? Que tienes que demostrar que tienes recursos suficientes para no ser una carga para ese país. Claro, entonces evidentemente ya con eso lo tienes todo, ¿no? Y en otros países que en el ámbito de Schengen, normalmente con que puedas tener un billete de ida y vuelta y un alojamiento por ese tema que vienes de vacaciones, pues prácticamente por ahí es por donde entra la mayor parte del público latino, que es numerosamente más alto que el público africano. Lo que pasa es que se mimetiza con todos nosotros. Sí, yo conmino a cualquiera que entre a la página del Ministerio del Interior y vea las cifras de personas migrantes que hay en España, con puesto de trabajo, obviamente, estamos hablando con puesto de trabajo, y se sorprendería. Mucho. Se sorprendería. Mucho. Con los ucranianos, que hemos sido muy amables y tenemos que seguir siendo muy amables. Evidentemente. Tenemos ya más de 600.000 en este país, ¿no? Vale, pues ahí tenemos también un dato. Y los ucranianos quieren volver a su país, están aquí de forma temporal. Ellos no quieren ser españoles, quieren seguir siendo ucranianos, ¿no? Y ellos probablemente, muchos de ellos dicen, padre, si yo ganara en África lo que gano aquí, pudiera sustentar a mi familia, yo no vengo. Obviamente. Lógico. Obviamente. Yo te agradezco mucho que nos hayas acogido. No, por Dios. Hemos visto tus instalaciones. A mí me han sorprendido. Yo no conocía. No conocía. Entonces decidimos que si no conocíamos tenemos que enseñar las cosas que nos han sorprendido, y eso es lo que hemos hecho en este ratito de cotidianos, porque se llama cotidianos porque hablo con gente cotidiana. La gente cotidiana, Pepe, hace un montón de cosas. Sí, pues es lo que estábamos diciendo antes. Es decir, yo soy un convencido de que la gente cotidiana es muchísima más
que la gente que a veces es disruptiva o quiere hacerse notar o tiene un discurso bastante feo, y yo creo que hay un montón de gente de la vida cotidiana que es lo que sostiene este mundo, que está haciendo cosas maravillosas con discreción allí donde está, lo mejor que puede. ¿Hasta cuándo o hasta qué cupo tienes para seguir acogiendo chicos? ¿Tienes Pues, un cupo y la rotación? Es que esto la rotación es lenta. Pues mira, entiendo. voy creciendo también en razón de las posibilidades que tengo, ¿vale? Estoy bastante desbordado, pero es verdad que después vienen algunos chicos en unas situaciones y los dejo en la calle. Entonces aquí intentando multiplicar los recursos al máximo para hacerlo de la mejor manera posible y poder ayudar al máximo de personas que puedan. ¿Y cómo se te puede ayudar? Bueno, pues, O sea, ¿cómo ayudo a la comunidad? vale, pues nosotros tenemos el cauce muy fácil, buscar la página web de Fundación Canaria El Buen Samaritano, ¿vale? Y ahí existe pues algunas modalidades para poder ayudar, ¿vale? Y después también existe una ayuda que para nosotros es muy valiosa, que es la del voluntariado. Nosotros contamos con un buen número de voluntarios, que son los que después también vienen a ayudarnos con el tema del español, por ejemplo, con ellos, que es increíble cómo en 3-4 meses se van haciendo con el idioma, es una pasada. Has dicho una cosa interesante, fíjate que quiero acabar, pero me van surgiendo cosas. Tú que lo dijiste al principio, te tienes que convertir en fundación. Claro. Para poder abrir. Claro. Porque claro, la iglesia hasta claro, un punto, y porque, claro, somos Cáritas, funciona a nivel parroquial, pero la capacidad de gestionar proyectos pues la tiene limitada, ¿no? Eso ya es más a nivel de toda la diócesis y demás. Entonces, bueno, pues aquí la realidad demandaba una posibilidad, y fue incluso el obispo Bernardo el que me invitó. Sí. Eso te iba a preguntar, ¿qué tal las sí. relaciones con el obispado? Muy bien, yo no tengo quejas, conmigo ha sido siempre muy buena gente. Entonces, sí, tú eres un sacerdote que no tienes pinta, porque claro, tenemos la imagen y el estereotipo, ¿no? Sí, bueno. Tenemos el correcto. estereotipo. Sí. ¿Tú das misa? Sí. Yo atiendo a mis 2 parroquias, y cuando a mí me preguntan, ¿tú eres un agente social? No, yo me siento cura de esta iglesia. Yo lo que hago, lo hago porque me encanta Jesús de Nazaret y disfruto viviendo mi fe, y eso es lo que me conecta con la vida. Si no tuviera la fe que tengo, creo que me sería muy difícil estar en lo que estoy cada día. En este programa, que lo hacemos en una cervecería habitualmente, de forma extraña, salimos, siempre brindamos. Yo no se me ocurre mejor manera de brindar que, que de esta manera. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes. Gracias por el rato. Nada, a ustedes, un placer. Hay momentos en los que uno se llena, voy muy lleno a casa. Bueno, gracias a ti por también recoger un poco el sentir de lo que estamos haciendo o intentamos hacer entre mucha buena gente que está por aquí. Paro, ¿vale?